cuando te invitaron a ser el orador, ¿lo dudaste? La alternativa, Adela, Emilio, era decir no. Pues, ¿por qué? ¿Por miedo? Las reacciones del poder para amedrentar son muy previsibles, ¿no? No se puede defender a la CNDH cuando se ha convertido en una matraquera del gobierno, como ha ocurrido ahora luego de su captura, ¿no? Justo tenemos a Lorenzo Córdoba, vamos a platicar con él. Buenísimo. ¿No? Buenísimo, ex consejero presidente del INE, orador único de la marcha. Sí, exacto. Del día de ayer aquí en el Zócalo. ¿Cómo estás, querido Lorenzo? Hola, Adela, qué gusto saludarte. Emilio, un abrazo fuerte. Lorenzo, un abrazo. Igualmente. Oye, felicidades, la verdad, a Sí. mí me gustó, y lo comentábamos aquí Emilio y yo, nos gustó mucho, y creo que es la percepción generalizada, que gustó mucho tu discurso, lo que hiciste ayer. Muchas gracias, Adela. Pues no era sencillo porque finalmente pues Emilio es uno de los organizadores de esta marcha, de las centenares de organizaciones de la sociedad que convocaron, y pues bueno, el privilegio de darle voz a ese reclamo, de traducir lo que significaba una cosa que puede parecer muy etérea como la defensa de la democracia, de nuestra democracia, pues no fue sencillo, pero fue un privilegio y creo que salió bien. Creo que, en fin, la reacción, sí, que es uno de los termómetros, ¿no? La reacción del oficialismo y las descalificaciones, ¿no? Para variar, qué raro, ya se había tardado el presidente y hoy me estaban informando hace unos minutos también, ahorita lo acabamos de comentar. Que ya me volvió a mencionar, pero bueno, pues en fin, pues ya se sabía, ¿no? Y creo que, como lo dice Emilio, las reacciones del poder para amedrentar son muy previsibles, ¿no? En fin. ¿Qué leíste tú ayer de esta convocatoria? ¿Qué sentiste, Lorenzo? Pues bueno, Adela, a ver, que hay una ciudadanía que se ha movilizado. Mira, déjenme contarles una anécdota. Justo después de la primera marcha, la del 13 de noviembre de 2022, hubo una reunión de varios organismos electorales, en fin, fundaciones internacionales que promueven y defienden la democracia, y estaban pues muy asombrados de lo que había pasado en México. No porque hubiera una manifestación pública, es decir, la protesta es un derecho democrático, una práctica normal en los sistemas democráticos. Claro. Pero normalmente cuando la gente sale a la calle es para protestar en contra de una política pública, para manifestarse en contra de algún fenómeno que agravia, como la violencia o la inseguridad contra las mujeres, etcétera. Pero lo que llamaba mucho la atención es que en México la ciudadanía había salido a defender una institución, al INE, y eso es algo extraño. Bueno, pues no pasó una vez, sino ya van 3. Y esto es algo realmente muy significativo. Es decir, que frente a un intento que, más allá de que coincido con lo que ahora decía Emilio, en el sentido de que estas propuestas son una manera de abrir la puerta de atrás para violar la Constitución. Ayer mismo, en la primera reacción a la manifestación, a las manifestaciones, el propio presidente decía, pregunta expresa, que su gobierno no se iba a meter en las elecciones, y en la siguiente frase ya se estaba metiendo en las elecciones, en algo que se ha vuelto algo reiterativo de su actuación. Ayer se mencionaba en la manifestación, lo recordarás, Emilio, sí, 34 sentencias del Tribunal Electoral, sentencias, no son juicios, son ya sentencias, son afirmaciones definitivas, diciendo que el actual gobierno ha violado la Constitución. No es el primero que lo hace, Adela. A Calderón 2 veces el IFE en su momento le señaló esas irregularidades. Y a Peña, de quien por cierto hoy dicen que soy empleado, qué paradoja, ¿no? El gobierno que dejó pasar una intervención telefónica que me hicieron en su momento, y que ha sido lo único que el actual gobierno ha tenido en contra mía. Pero bueno, más allá de eso, pues 2 veces a Peña se le señaló que violó la Constitución. Entonces, pues bueno, pues eso es parte del Pero lo que comentábamos justamente aquí también con Emilio, Lorenzo, es que no pasa nada, ¿no? Bueno, mira, jurídicamente no pasa nada, y por eso yo creo que si queremos una reforma electoral, pues ya tenemos la primera propuesta. Emilio, tú eres el senador, que pase algo jurídicamente. Si no puede ser que y lo ha dicho el Tribunal Electoral, que cuando una sentencia establece que el presidente de la República viola la Constitución, tiene solo efectos declarativos. Creo que lo declarativo al presidente lo mata de risa. Entonces, pues bueno, ahí está una primera propuesta, que pase algo, ¿no? Correcto. Pero yo diría otra cosa, y sin embargo sí pasa. Porque lo que pasó ayer
Es una consecuencia justamente de esa impunidad y arbitrariedad en el ejercicio del poder que pues, desde hace algunos años está instalada como la normalidad, ¿no? Lamentablemente. Hay una parte de tu discurso que yo retomé en mi editorial donde dices la democracia, que pareciera una cosa etérea, ¿no? Esto de la democracia, que no es una cosa que nos cayó del cielo, que no fue una concesión del poder. Y me parece que valía mucho la pena decirlo, porque también comentábamos con Emilio que, pues, por ejemplo, los jóvenes no conocen lo que tardó y costó construir esto, ¿no? Totalmente. No, y eso es importante para quienes, pues, como los tres que estamos aquí en distinto grado y en fin, pero desde nuestras diferentes trincheras, pues, contribuimos como granito de sal en esa construcción colectiva. Es que hay que volvernos contadores de historias para los jóvenes. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, pues nacieron después del 2000, o sea, ya la alternancia es algo normal. Y hay que contarles de dónde venimos para que lo valoren y aprendan a defenderlo. Mira, hay una frase de un autor, y déjenme citar al autor como se debe, pues porque no quisiera en algún momento llegar a ser ministro de la Corte, sí. Que el traje ahora es condición. Pues no me interesa, ¿no? Hay quien no puede vivir sin un cargo público, yo no, si somos diferentes. Pero dicho lo anterior, cito a un autor que ayer mencioné, sin digamos, la idea la retomé, pero hago la cita propiamente aquí, que es John King, es un politólogo australiano que escribió hace poco un libro, por cierto, que publicó el INE junto con el Fondo de Cultura Económica, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. En ese libro King, Adela, dice que hace una historia de cómo las democracias han nacido y muerto a lo largo de la evolución de la humanidad, ¿no? Y aunque la muerte de una democracia, la desaparición de una democracia puede responder a distintos factores y circunstancias, King identifica siempre dos elementos que están presentes. El primero es que siempre hay alguien o algunos que buscan destruir a la democracia, que la atacan, que la erosionan, que ahí están como cuchillito de palo, dándole hasta que la maten. Pero siempre está presente otro factor, Adela, que siempre hay quienes por miedo, por indiferencia o porque menosprecian la gravedad de esos ataques, dejan actuar a los primeros. Y esos, dice King, son responsables de la muerte de la democracia. Y yo creo que ayer el parte del mensaje era este. A ver, la democracia no fue un regalo, es el resultado de luchas ciudadanas, es una construcción colectiva y la defensa de esas conquistas es también una responsabilidad de todas y todos, Adela. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con la democracia en el mundo, ¿no? Y sobre todo, pues de este lado de nuestro continente, en América Latina, por ejemplo, que pues llegan, ¿no?, los gobernantes por la vía democrática y luego lo que pretenden es dinamitar la democracia. Yo creo que vale una reflexión, Emilio Lorenzo. El saque del discurso de Lorenzo, por eso me gustó tanto, porque hacía referencia justo al problema de las desigualdades. Exacto. Y yo creo que estuvo muy bien logrado, Lorenzo, en términos de poner eso como los dilemas del país y la de la democracia, y en lugar de evitarlos, justo ponerlos en el centro del debate. Exactamente, ese es el verdadero tema. O sea, no la desaparición de los órganos autónomos, no la elección, como decía ahora Emilio, de los jueces y de los consejeros. No, eso no es el tema para mejorar nuestra democracia. Queremos que la democracia deje de estar en esa zona de riesgo. Tenemos que resolver esos problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, que son todos en conjunto una especie de caldo de cultivo, Adela, Emilio, en donde ese malestar está generando, digámoslo así, la aceptación de soluciones autoritarias. Es decir, lo que está pasando en El Salvador con Bukele es terrible. Tienen problemas de inseguridad. No se preocupen, yo se lo resuelvo, nada más que renuncien a todos sus derechos y libertades. Es que cuidado con eso. Eso nos puede provocar que la gente harta y con un malestar absolutamente legítimo le diga sí, pues, a estas soluciones autoritarias, ¿no? Y ahí sí ya perdimos la democracia. Por eso yo coincido con Emilio. Además, Emilio tiene una larga trayectoria en este sentido. O sea, nunca había sido el mundo tan desigual, nunca había crecido tanto la pobreza como ahora, que es una paradoja porque nunca se había generado tanta riqueza.
Bueno, resolvamos ese problema de desigualdad, porque si no la democracia va a estar en un permanente riesgo de aquí en adelante. Una cosa. Que justo hoy lo dijo el presidente en la mañanera, ¿no? El fortalecimiento del peso frente al dólar, la inversión extranjera, etcétera, etcétera, las remesas históricas, ¿no? Pero eso no ha acabado, ni ha disminuido la pobreza. No, al contrario. ¿Y la desigualdad? Así es, sí. Y es brutal, ¿no? La desigualdad, o sea, Mira, es que justo esas debilidades han hecho que en la región las respuestas autoritarias de izquierdas y derechas, ¿no? Bueno, y la ultraderecha en el mundo ahorita, pues, está siendo muy atractiva, ¿no? Pues es que las ofertas muy de golpe de mano se convierten en atractivos para la gente que en realidad en muchas ocasiones es desesperada. Ahí está Argentina. Ahí está Argentina, ¿no? Decía un amigo mío, bueno, pues si es que un amigo argentino con una inflación del 200%, es muy difícil competir. Es muy difícil competir. Sí. Lorenzo, cuéntame qué te decía. Ahorita veíamos imágenes, la gente te saludaba, te abrazaba. ¿Qué te decía la gente? Bueno, mira, a ver, yo creo que... Te hiciste un personaje muy público. Muy popular. Muy público y muy popular, para bien y para mal, ¿no? Algunos abrazos bordaban ya en la línea del faje, ¿no? De la Bueno, Rimón a ver. Democrático. De la Rimón Democrático. Víctima de su éxito, el maestro Lorenzo. Bueno, yo creo que eso es una buena expresión, digámoslo así, de que se cumplió el objetivo, ¿no? La responsabilidad era muchísima. Cuando me confiaron plantear esto, darle voz, digamos, a decir, vuelvo a insistir, algo que es muy etéreo, ¿no? La defensa de la democracia, pues, ¿qué es eso, no? Pues había una enorme responsabilidad y al final del día yo creo que pues que se cumplió el objetivo, ¿no? Yo creo que la gente, porque además saben que creo que el punto es este. No fue solamente una manifestación en la que se expresaron las preocupaciones y se subrayaron los riesgos. También se logró marcar una agenda, ¿no? Una especie de ruta de acción. Es decir, no basta con decir que las elecciones están en riesgo, no basta con decir que las instituciones de la democracia están bajo ataque, no basta decir que hay quien pretende que la Constitución solamente refleje la visión de una parte. Y por cierto, que déjenme confesarles, es lo único que improvisé en el discurso, pues hasta la bandera, ¿no? Ahora resulta que la Constitución y la bandera es propiedad solamente de unos, ¿no? Sí. No de todos. Es decir, traducir eso o señalar eso era importante, pero ¿y qué hacemos para defenderlo? Bueno, pues a las elecciones hay que defenderlas aceptando, pues, formar parte, si somos convocados, de las casillas, defendiendo al INE, pero tampoco dándole cheques en blanco, ¿no? Sí. Hay que darle seguimiento a sus decisiones, y si en el momento en el que el INE se pliegue a los intereses de poder o los intereses de una parte, pues hay que señalarlo y protestarlo. Por cierto, Emilio lo sabe perfectamente, porque Emilio criticó en su momento también decisiones que tomó el INE cuando yo lo presidía, Emilio. Sí, a ver, es que esa es la tarea de la ciudadanía. Esa es la tarea. A las autoridades hay que defenderlas, pero tampoco hay que confiar ciegamente en ellas. Claro. Absolutamente, Oye, absolutamente. Déjeme poner un ejemplo que también Emilio conoce bien. La CNDH ha sido una institución fundamental de la democracia, pero no se puede defender a la CNDH cuando se ha convertido en una matraquera del gobierno, como ha ocurrido ahora luego de su captura, ¿no? Claro. O sea, es decir, sí hay que defender la institucionalidad democrática, pero hay que hacer cosas, hay que aceptar ser observadores, hay que protestar, hay que presionar a los partidos. Digo, este paquete de reformas va a pasar por la criba de ustedes, Emilio. Absolutamente, o sea, claro. absolutamente. No es una idea que se ha planteado, no es nada más una plataforma de campaña, como bien dices. Es una iniciativa, un conjunto de iniciativas que se van a discutir. Y hay que presionar para que los partidos de oposición no doblen las manos. Miren, déjenme decirles esto. Con el Plan A hubo líderes, es decir, legisladores de algún partido de oposición que me decían, cuando yo era presidente del INE, oye, ¿qué nos sugieres poner como parte de la agenda de esta reforma? Porque la reforma es inevitable. Y entonces mejor hay que ver qué podemos sacar para que... Yo decía, oigan, ¿pero por qué inevitable? Basta que voten que no. No, hombre, pues sí. Sí. O sea, no hay una reforma, tomen en cuenta esto. Emilio lo sabe bien porque ha estado en esta legislatura. No hay una sola reforma constitucional que se haya aprobado durante el actual gobierno, una sola, que no haya contado con el aval de la oposición en el Senado. Correcto. Una sola. Sí. Entonces, perdón,
a los partidos de oposición hay que escrutarlos, hay que presionarlos. Por eso no fue una manifestación a favor de una candidatura o de un partido o en contra de otra. No, es una expresión de la ciudadanía, ¿no? Oye, cuando te invitaron a ser el orador, ¿lo dudaste? ¿O qué consideraciones hiciste? A ver, la verdad, Adela, para mí fue un reconocimiento, creo, a la congruencia, quiero pensarlo así. Eso sí. Y al trabajo que se hizo defendiendo y ejerciendo las funciones de un órgano autónomo como fue el INE. Además, la invitación a mí me llegó por parte de las instituciones organizadoras a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que Emilio conoce bien y que es una institución, un organismo del que yo he formado parte de hace décadas, ¿no? Entonces, pues para mí fue prácticamente, hombre, una oferta muy generosa que decidí, tomar. Entre otras cosas por esto, fíjate, y además perdón que lo comente así, pero hubo quien públicamente cuestionó, hombre, ¿por qué acepta a Lorenzo Córdoba ser el orador? Le va a dar la razón al presidente. No lo dijo una candidata, fuera máscaras. Por cierto, lo dijo, pero después de que lo había dicho el presidente, por cierto. Pero bueno, no importa. Hombre, es que ese es el problema con los autoritarismos. Lo que se busca desde el poder al señalarlos a ustedes, Adela, a los periodistas, al señalar a los miembros de la sociedad civil, al señalar a los académicos, al señalar a los detractores, es meter miedo, es buscar que no se cumpla. Y yo lo que dije es, pues sí, voy a aceptar. ¿Tiene un costo personal? Pues sí, seguramente. ¿Me van a volver a mencionar en la mañanera? Pues ya pues está. Ya empezó. Ya eres cliente. Ya soy cliente. Pero bueno, pero a ver, la alternativa, Adela, Emilio, era decir no. Pues, ¿por qué? ¿Por miedo? Pues la verdad, creo que hay que también mandar ejemplos de que a la ciudadanía, de que la defensa de la democracia puede tener costos, pero esos costos valen la pena porque la democracia es algo, por lo que ha valido la pena luchar y por lo que vale la pena defender y lo que vale la pena defender, ¿no? Sin duda. No, sin duda un reconocimiento a la trayectoria, a tu trabajo y también a la entereza con la que conduciste los momentos más desafiantes y además con la ironía, ¿no? El INE que tú presidiste fue el INE que organizó las elecciones que llevaron al poder a López Obrador sí. Y a múltiple cantidad de gobernadores de Morena en una no importar de quién ganare, sino que lo que la gente decidió. Claro. Y eso es lo más notable, ¿no? ¿Cómo va a ser que el gobernante que perdió ahora resulta que es el que te emplea? Pues la verdad no guarda ni el más mínimo sentido lógico, ¿no? Bueno, además, pero voy más allá, Emilio. Todos los triunfos de Morena, todos, sin excepción, todos los triunfos electorales han sido en elecciones que ha organizado el actual INE. Exacto. O sea, porque a mí me tocó, entre los primeros actos como presidente, darle el registro porque se lo merecía, porque había cumplido con los requisitos de la ley a Morena. Entonces, todos los triunfos electorales se han logrado a partir de un sistema electoral y con una institucionalidad que es la que hoy se busca destruir. Qué locura, ¿no? El que gana reclama. Pues, es que es una esquizofrenia. ¿Cómo así? Por eso la metáfora de la escalera que quiso usar ayer, que muy buena. Creo que es muy buena. Sí, hombre. Es certera, ¿no? Es certera. Muy buena, porque además es muy clara la imagen, ¿no? Sí, claro. Subiste por esa escalera, llegaste al poder y ahora quieres destruirla. Para que no suba nadie más. Para que no suba nadie más.